Dios le bendiga, Dios le guarde nuevamente y bienvenido al diálogo. Hoy estaremos conversando acerca de un tema muy interesante, el cual yo sé que va a ser de bendición para muchos. Si tú crees que es de bendición lo que vamos a hablar hoy, por favor compártelo. Hoy estaremos hablando directamente acerca del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros hoy. Antes hablaba acerca de la voluntad de Dios y reconocí que era un tanto atrevido, porque no conocemos toda su voluntad en todos los casos. Y por eso lo resumí a lo que es la voluntad de Dios para nosotros, que es algo que nosotros debemos perseguir. La voluntad de Dios para nosotros hoy. Estamos viendo tres tipos de voluntades de Dios, lo cual podemos ilustrar. Dios tiene una voluntad que la Biblia lo expresa como buena, agradable y perfecta. Pero vemos tres tipos de definiciones que se pueden decir. Es una voluntad decretada de Dios, que es establecida por Dios. Es su voluntad y Él lo dijo y es así. Nadie la puede mover. Y la voluntad de Dios escrita, que está plasmada para nosotros hoy, en la cual nosotros vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, pero es en su palabra. Hay gente que está buscando la voluntad de Dios en una oración, en lo que ellos entienden que quizás sea la voluntad de Dios para ellos, y por eso es el tema hoy, que la voluntad de Dios la vamos a encontrar en su palabra. Estamos viendo dos escrituras muy interesantes, las cuales hemos malinterpretado y dañado, y hemos hecho de esas oraciones, de esos estemes, hemos hecho un cristianismo, una oración al azar, a lo que caiga, sin darnos cuenta de que la palabra nos manda a conocer la voluntad de Dios, y podemos ver la voluntad de Dios en las escrituras. Ha surgido en los comentarios y diferentes líneas de pensamiento una llamada voluntad permisiva de Dios. O sea, eso quiere decir que todo lo que Dios permite, de una forma u otra, está dentro de la voluntad de Dios, incluyendo muerte, enfermedades, suicidio, gente yendo al infierno. Y eso para mí es algo catastrófico, y lo cual la mayoría de nosotros hemos entrado ahí sin darnos cuenta. Fulano está enfermo, bueno, si es la voluntad de Dios que se sane. El hijo de fulano está enfermo, bueno, pero si es la voluntad de Dios que sea. Que estamos viviendo un evangelio al azar. Ya la oración, la búsqueda, la perseverancia, la permanencia en la oración, en la búsqueda, poner la mano sobre los enfermos, orar para que la gente se salve, nada. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo a lo que caiga, a lo que sea que suceda, está bien. Porque total, Dios va a hacer su voluntad. Y si Dios lo permite, bueno, es su voluntad. Y estamos viendo un sinnúmero de cosas. Estamos viendo gente yendo al infierno, cuando la palabra te dice a ti que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que Jesús murió por todo, es por todo. Ahora, que hay gente que toma la decisión de no creer en Jesús y por ende va al infierno, si Dios lo permite, pero no significa que esté dentro de la voluntad de Dios de que gente vaya al infierno, porque la Biblia lo expresa. Entonces de ahí entra la voluntad permisiva, aún en gente ir al infierno. Y yo puedo preguntar abiertamente, lo pueden comentar, si me pueden probar que Dios quiere que alguien vaya al infierno, pues yo podría cambiar de opinión. Pero hasta que no lo encuentre, lo voy a seguir declarando, lo voy a seguir diciendo, de que en toda la palabra vemos que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos con la voluntad permisiva de Dios? Bueno, por Él permite que gente vaya al infierno, pero quiere decir que Él no quiere que nadie perezca, pero su voluntad permisiva permite que gente vaya al infierno.
El que Dios permita no significa que lo quiera. Yo tengo que permitirle a mis hijos que salgan, se diviertan cuando estén grandes, pero eso no significa que lo que le acontezca allá afuera, con sus decisiones, estén dentro de lo que yo quiero por el simple hecho de permitir que salgan. Es el mismo ejemplo. Dios permite porque Él no hizo mope, Él no hizo un muñeco al cual Él le dice qué hacer. Él quiere relacionarse por voluntad propia. Él quiere que todos vengamos para poder expresar su amor. Tiene que ser voluntario. Si no es dictadura, si no es obligatoria. Amén. Las dos escrituras que quiero compartir hoy, de donde han surgido ese sinnúmero de oración, de lo cual hemos hecho un sistema de creencia inconscientemente. La primera es Lucas 11 del 1 al 2. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está estableciendo el orden de oración, cómo debemos entrar. No pidiendo, sino reconociendo que es nuestro Padre. Jesús vino a establecer una relación de padre a hijo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús manifestó durante todo su trayecto, antes de ir a la cruz, que él conocía cuál era la voluntad del Padre. Él decía que yo no hago nada que el Padre no me diga. Y yo he venido para hacer su voluntad. Todo lo que Jesús vino manifestando era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya establecida, decretada, profetizada. Ahora viene Jesús y la manifiesta y la concreta, que es salvar, que es libertad. Esa es la voluntad de Dios. Venir y acabar con el pecado y darnos un acceso totalmente directo al Padre, por el cual podemos, como dice según Hebreo, que tenemos entrada directamente a través de ese sacrificio. En fin, Jesús conocía cuál era la voluntad de Dios. Cuando Jesús oraba, hágase tu voluntad como en el cielo. Él sabía cuál era la voluntad de los cielos. Él sabía que en el cielo se hacía la voluntad del Padre y quiere que se haga aquí también. Y lo enseñó a orar eso. Ahora, de eso hemos hecho una forma de oración totalmente errónea. Le estamos orando, Padre, si es tu voluntad para cosas que por la palabra son totalmente abiertas, que Dios quiere que nosotros oremos y creamos. Pero a nosotros se nos ha hecho más fácil decir, si es su voluntad. Bueno, si es su voluntad, sálvalo. Padre, si es tu voluntad, mira familia, sálvalo. Padre, si es tu voluntad, mira Padre, sánalo. Padre, si es tu voluntad, libértalo. Cuando vemos en toda la palabra que es la voluntad de Dios sanar. Es la voluntad de Dios sanar. Es la voluntad de Dios salvar. Es la voluntad de Dios libertar. Es la voluntad de Dios prosperarte. Pero ¿dónde tú te vas a conocer la voluntad de Dios? Es en su palabra. ¿Dónde la vas a conocer? En su palabra. No hay otra manera de ver cuál es la voluntad de Dios que no sea en su palabra. Hemos hecho un evangelio al azar, a lo que caiga. Y tenemos que ir directamente a lo que la palabra nos dice que nosotros debemos creer, orar, en lo cual debemos permanecer. Dice la palabra que pondremos la mano sobre los enfermos y van a sanar. Esas señales van a seguir a los que creen. Echaremos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. Pondremos la mano sobre los enfermos y van a sanar. Eso es para nosotros hoy. Entonces nosotros hemos tornado eso y decimos, ¿tú sabes qué? Si es la voluntad de Dios, ahí no hay autoridad, ahí no hay poder, ahí no hay fe. Y nos justificamos de que creemos que estamos creyendo. Creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad lo estamos dejando todo en la mano de Dios. Para nosotros es dejar eso
en la mano de Dios. Bueno, sí es la voluntad de Dios, pero en realidad, cuando nos manda a perseverar, cuando nos manda a orar y creer y a orar conforme a su voluntad, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Para tú creer que es la voluntad de Dios salvar a tu familia, tú tienes que creer que es la voluntad de Dios salvar, para tú orar acorde al propósito de Dios, que es salvar. Pero tú ora a Dios conforme a su voluntad, que es salvar. Si es orar por los enfermos, si es libertar a los cautivos, si es echar fuera un demonio, tú no puedes ir si es la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer que es la voluntad de Dios sanar, para que tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no, hemos hecho de eso una justificación, a lo cual yo le he llamado que prácticamente para justificar nuestras dudas, para no creer, por el simple hecho de que no entendemos, de no, como no vemos resultados inmediatamente. eh, a veces lleva tiempo ver lo que tú oraste. Ahí entra la perseverancia, ahí entra la espera. Debemos mantenernos creyendo lo que Dios ha dicho. ¿Por qué tiempo? No sé. Hasta que se manifieste. Ese es el espacio que tenemos para operar en fe. Es hasta que se manifieste lo que hemos creído. Amén. La otra escritura es: entonces llegó Jesús. Es Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Otra escritura muy interesante que hemos hecho de ella. Oramos por una necesidad, cualquiera que sea sea salvación del alma, sea prosperidad, sea salud en el cuerpo, sea cualquier cosa, lo que sea. Cuando oramos, ese es el modelo que usamos. Padre, mira la necesidad que tengo, si es tu voluntad. Cuando la palabra te dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud. ¿Dónde? En el milenio. En el cielo. Cuando muera. No. Juan está declarando el deseo que tiene. Hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Todo esto envuelve aquí. El deseo de que nosotros tengamos salud, que seamos prósperos aquí. Que oremos de acuerdo a su voluntad aquí. ¿Por qué? Porque nuestra oración puede marcar una diferencia. Jesús dice que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en su nombre, Él la daría. Y Dios no miente. Lo que a nosotros nos cuesta es reconocer en muchos de los casos que no hemos estado creyendo. Y esta escritura se ha convertido en una justificación. Estamos viendo a Jesús
Primeramente enseñándonos a orar, dándonos una relación de padre a hijo. La otra parte es, en Mateo 26, estableciendo lo que él venía a hacer. Estamos viendo a Jesús totalmente quebrado, donde su voluntad está chocando con la voluntad del Padre. Él está deseando, él sabía que lo que le tocaba llevar. Él está hablando de una copa que era llevar tu pecado y el mío, que le iba a costar separarse del Padre, porque iba a cargar con todo nuestro pecado. Toda nuestra carga, todo nuestro pecado cayeron sobre Jesús. Dice la palabra que el castigo de vuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó nuestro pecado. Él se humanó, se sacrificó. Eso le iba a costar a él una separación del Padre, que lo vemos en la cruz diciendo, ¿por qué me has desamparado? Dios se alejó de él por un momento, no por Jesús, sino por el pecado que le fue atribuido. Todos nuestros pecados fueron a él, todas nuestras cargas fueron sobre él. Eso le costó. De eso Jesús estaba hablando. Jesús no estaba hablando de una necesidad en el cuerpo. Jesús no estaba hablando de una necesidad económica. Jesús no estaba hablando de ningún tipo de bendición que Dios quería darle a él, pero que ahora él le dice, pero que no se haga su voluntad, sino la tuya. Porque él conocía cuál era la voluntad del Padre. Pero en este caso, en realidad, Jesús está hablando de la copa que a él le tocaba llevar. Era una copa automáticamente catastrófica, porque lo iba a llevar a separarse de Dios. ¿Por qué? Porque era tu pecado y el mío. Nosotros hemos hecho de esa oración en todos los casos. Ese ha sido por años. Desde niño estoy en el Evangelio y ese ha sido la forma de oración. Todo lo que nosotros oramos así. Padre, si es tu voluntad, pero eso me lleva a mí a reconocer que ha habido un desconocimiento de la voluntad de Dios. Vemos lo que dice Efesios 15. Dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos viendo que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios, Jesús, y lo que él venía a hacer fue un misterio hasta que él aparece, hasta que él muere y nos da entrada a todas sus bendiciones. Fue un misterio hasta Jesús. Jesús fue profetizado, la bendición de la promesa, todo eso fue profetizado. Pero fue un misterio porque ellos no sabían cómo se iba a establecer eso. Por ahora vemos que Jesús muere y nos da una relación de hijo. Y ahora nosotros estamos yendo al Padre, no como hijo. Estamos yendo con sospecha. ¿Por qué? Porque nos han vendido una supuesta voluntad permisiva que tal vez Dios no quiera darte algunas cosas, aunque la Biblia diga que Él quiere que tú seas prosperado. Que cualquier cosa que tú pidas conforme a su voluntad. Ahora la voluntad de Dios es sanar, es libertar, es salvar. Entonces cuando tú oras y lo limitas, si es tu voluntad,
tú estás diciendo que tú no conoces la voluntad de Dios. Amén. Aquí vemos la voluntad de Dios. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Jesús nos quiere dar es aquí. Pero es como según prospere nuestra alma. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que reconocer lo que somos en Dios. La libertad en Cristo es algo extraordinario porque te lleva a reconocer quién tú eres en Dios y a conocer las bendiciones que hay para ti, las promesas que hay para ti. Por ahí andan prometiendo un sinnúmero. Las iglesias están llenas, dándole promesa a gente que todavía no son ni hijos, que todavía no están ni en Cristo. Y están ahí buscando todas las bendiciones de Jesús, pero no quieren a Jesús como Señor. Quieren todas las bendiciones, pero no lo quieren como Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo aceptas como Señor, tú tienes que hacer lo que Él diga, porque es tu Señor. Pero, lamentablemente, estamos diciéndole todas las promesas que hay, pero la gente ve las promesas y cuando ora de acuerdo a las promesas de Dios, va en este mismo orden. Padre, si es tu voluntad, bendice mi familia. Si es tu voluntad, sana a mi hijo. Si es tu voluntad, salva. ¿Verdaderamente la conocemos? Es algo para meditar. Conocemos cuál es la voluntad de Dios cuando decimos, si es tu voluntad. Algo para meditar. Esta es la intención de este canal. No es creer que conozco toda la voluntad de Dios. Este es un tema que nosotros lo tocamos a diario. Tengo hombres y mujeres que tocamos esto a diario y hablamos acerca de la voluntad de Dios. Y han habido varios debates entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchos entienden que lo que Dios permite está dentro de lo que Dios quiere. Y ahí vemos una aparente contradicción. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, que hay cosas que nosotros no entendemos, sí hay cosas que no entendemos. Hay dificultades por las cuales pasamos que no lo entendemos. Pero nosotros estamos llamados a creer lo que Dios ha dicho por encima de lo que vemos. Hay gente que se concentra en la realidad que está viviendo y decide no creerle a Dios simplemente por la realidad que él está viviendo. Y eso es un caminar por fe. Dice Juan, tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Juan escribiendo a sus amados. Ese es el deseo de él. No creo que el Espíritu Santo iba a inspirar a Juan a un deseo, o Juan iba a tener un deseo contrario a la voluntad de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Dónde? Buena pregunta. Así como prospera tu alma. Para los que digan, pero así sea bueno, la gente no quiere buscar a Dios, la gente no quiere estar con Dios. No, es según prospera tu alma. Por eso es que debemos renovarnos, por eso es que debemos conocer quiénes somos en Cristo, a qué fuimos llamados. Pero de esto no se habla. Mira cómo conocemos quiénes somos. Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para los que dicen, pero es que es fácil buscar las bendiciones de Dios y que todo el mundo lo que quiere son las bendiciones de Dios. Son promesas y son nuestras. Y estamos llamando a perseguirla y a apropiarnos y a andar en base a ella. Pero no es simplemente para nosotros. Es que si tú no eres bendecido, tú no puedes bendecir a otro. Hemos sido tan limitados en las finanzas, hemos sido tan limitados en la salud, hemos sido tan limitados en concretar lo que Dios quiere hacer con nosotros.
gente limitada en el ministerio, gente limitada en la predicación, gente limitada en todo lo que quiere hacer en Dios, simplemente porque entiende que tal vez no es la voluntad de Dios para ellos. Tal vez no es la voluntad de Dios que yo predique. Tal vez no es la voluntad de Dios que ellos se capaciten. Tal vez no es la voluntad de Dios que vayan a la iglesia, que se congreguen, que pasen tiempo con los hermanos. ¿Por qué? Limitaciones. Es según prospera tu alma. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y miren para qué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a repetir. Miren cómo es que conocemos la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer primero? Y es renovar nuestro entendimiento. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo primero. No os conforméis a este siglo, a lo que estamos viendo, a lo que palpamos, a los ataques del diablo, a un sinnúmero de cosas. No nos conformemos a eso, a cómo andamos, que no andemos como andábamos antes. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, lo que hemos entendido, lo que nos dijeron, lo que dijo papi, lo que dijo mami, lo que dijo el pastor, nada. Nada. Si no está conforme a la palabra, tenemos que soltarlo, porque nos está matando. Si no está conforme a la palabra, debemos soltarlo. ¿Por qué? Estamos viviendo bajo tradiciones, bajo dogmas. Mami me enseñó, papi me dijo. Y a pesar de ver el desastre que llevamos detrás, decidimos dejar morir la gente. Decidimos dejar que la gente se destruya. Dejamos que la gente, el diablo acabe con ellos simplemente por mantener un dogma y algo que nosotros entendimos. ¿Por qué? Porque nos falta humildad para reconocer que lo hemos venido haciendo mal. Nos falta humildad para reconocer que tengo 25 años de ministerio diciendo algo que la Biblia no lo dice, estableciendo algo que la Biblia no lo dice, limitando gente con cosas que la Biblia no lo dice. ¿Por qué? No nos hemos renovado, porque preferimos mantenernos bajo este siglo, bajo los rudimentos de este siglo. ¿Por qué? Porque no hemos decidido renovarnos. Y de la única forma que tú te renovas es por la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía en el video anterior, es nuestro espejo, el que permanece en la perfecta ley, la ley de la libertad. Que no seamos lectores olvidadizos, que solamente vayamos, leamos y se nos olvida cómo éramos. No, pero dice la Biblia que el que permanece en la perfecta ley, la ley de la libertad. Nosotros nos vemos en la palabra. Y la palabra nos dice quiénes somos. Pero no es cuestión de un día. Debe estar, como dice Josué, día y noche en nuestra boca. Nunca se apartará. No, pero nosotros hacemos todo menos meditar la palabra. Dice, renovado de vuestro entendimiento. Y aquí les quiero hablar. Mire para qué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú conoces la voluntad de Dios y cómo renovar la mente, tú conoces cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros concretemos para lo que fuimos llamados. Vamos a pasar tiempo para conocer la voluntad de Dios. Vamos a ir a la palabra, que es la que nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo peso del pecado. La voluntad de Dios es que nos alejemos de fornicación.
que nos alejemos del pecado, que nos alejemos, pero a veces condicionamos muchas cosas por el simple hecho de no conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está establecida en su palabra. Es totalmente amplia y clara de que Dios quiere que seamos bendecidos, pero tenemos que renovarnos. Cuando nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder, porque eso es lo que dice su palabra, que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, conforme a su voluntad, Él nos la daría. Pero estamos yendo literalmente en duda. Desde que tú comienzas, si es tu voluntad, tú estás diciendo que tú no la conoces. Comparte esto con alguien. Habla esto con alguien. Esta es la idea, que nosotros compartamos la voluntad de Dios. Compártelo, suscríbete para que te sigan llegando los videos, dale like, comparte con los demás para que expandamos este conocimiento de la voluntad de Dios. Hay gente que abiertamente no conoce la voluntad de Dios y por eso está orando al azar, a lo que caiga. Voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir conversando acerca de este tema. Comparte, dame tu opinión, dame el tema que tú quieres que conversemos. Si se me escapó algo, comparte. Esta es la idea. La idea no es establecer una verdad absoluta. Pon tu comentario para que le sean de bendición a otros, para que los demás lo puedan leer. Si hay una escritura a la cual tú quieres compartir en base a este tema, sin ningún temor, compártelo, hermano. Si se te escapó algo, no importa. La idea es que lleguemos a las almas, aún dentro de la iglesia, que están limitadas por falta del conocimiento. Nosotros vemos que Pablo oraba para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo oraba para que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora aquí estamos nosotros diciendo, sí es. Cuando oramos así, vamos a reconocer de que no la conocemos, pero nunca es tarde. Ya es tiempo de que conozcamos la voluntad de Dios y está en su palabra. Dios te bendiga, compártelo y dale like. Bendiciones.